Muy buenos días, mis queridos estudiantes de quinto grado. Hoy día vamos a hacer un tema muy importante, lo que es la gramática en el área de comunicación. Vamos a hablar sobre el predicado. ¿Qué es el predicado? ¿Cómo se clasifica? ¿Y qué elementos presenta? Vamos a empezar definiendo lo que es el predicado. Como todos sabemos, el predicado es la parte de la oración que informa la acción realizada por el sujeto o los diferentes estados en los que se encuentra. Tenemos un ejemplo. La oración. El cobrador entrega el boleto a los pasajeros. Si nosotros identificamos en esta oración cuál es el sujeto y cuál es el predicado, debemos encontrar el verbo, ¿no? El núcleo del predicado, que viene a ser entrega. Luego tenemos que preguntarle al verbo, ¿quién entrega el boleto a los pasajeros? Entonces encontramos al sujeto, que viene a ser en este caso el cobrador. Y a partir del verbo, para las demás palabras que lo acompañan, vendría a ser el predicado, ¿no? Muy bien. Sabemos que el predicado puede clasificarse de dos formas. Uno lo conocemos como predicado nominal y al otro como predicado verbal. Bien, ¿en qué consiste el predicado nominal? El predicado nominal se forma con los verbos copulativos: ser, estar, parecer, que indican el estado del sujeto. Lo vamos a analizar a través de algunos ejemplos. Si yo tengo la oración, el perrito es tierno. Aquí tenemos el verbo copulativo es, ¿no? Por tanto, nosotros identificamos que a través del verbo es, estamos viendo un predicado nominal, ¿no? Es el verbo ser. Lo conocemos como un verbo copulativo. Tenemos otra segunda oración. La bailarina está concentrada. Ahí encontramos el verbo estar, que es el verbo estar o copulativo. Por tanto, también encontramos que es un predicado nominal. Una tercera oración. Ya tenemos los verbos copulativos es o está. Ahora tenemos otra forma. Luis parece feliz. El verbo parecer, que también lo identificamos como un verbo copulativo. Por tanto, también es un predicado nominal. Y la cuarta oración. Nosotros somos una familia unida. Somos pertenece al verbo ser, por tanto es un verbo copulativo, y somos una familia unida corresponde a un predicado nominal. Bien, ya vemos lo que es el predicado nominal. Ahora vamos a ver lo que es el predicado verbal. ¿Cómo se forma el predicado verbal? Tiene que utilizar cualquier verbo, ¿no? Que expresan acciones: juega, baila, canta, come, duerme, llora, estudia, lee, y todos los verbos que podamos nosotros utilizar como acciones. Un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? El gato negro mira asustado. Bien, aquí ya no estamos utilizando los verbos anteriores porque no estamos hablando del predicado nominal, sino del predicado verbal. Por tanto, el predicado verbal utiliza otros verbos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el verbo mira, asustado, ¿ya? Viene a ser el verbo, el núcleo del predicado, y por tanto es un predicado verbal. Ahora vamos a ver la estructura del predicado, o lo que viene a ser los elementos. Son tres elementos que presenta el predicado. El núcleo del predicado, ¿no? Que lo identificamos con NP. ¿Qué viene a ser el núcleo del predicado? Es una función propia del verbo. Puede expresar acciones o estados del sujeto. Por ejemplo, tenemos la oración: los comerciantes vendieron sus productos. Ahí tenemos que hemos dividido a esta oración, que llamamos oración bilingue, porque tiene dos elementos, ¿no? El sujeto y el predicado. Lo hemos separado, el sujeto, y identificamos el predicado al núcleo del predicado, el verbo vendieron, ¿ya? Para conocer el predicado, nosotros hacemos la pregunta:
¿Qué hacen los comerciantes? ¿No? La respuesta, vendieron sus productos. Muy bien. El segundo elemento que viene a ser el objeto directo o de es el elemento que recibe directamente la acción del verbo. Fíjense bien, elemento que recibe directamente la acción del verbo. ¿Esto dónde lo ubicamos? En el predicado. No confundir sujeto con predicado. Primero identificamos el sujeto y el predicado en oración, luego nos vamos al predicado para ubicar al núcleo del predicado y enseguida dice que el elemento que recibe directamente la acción del verbo es el objeto directo. En este caso, cocinó tallarines. El núcleo del predicado es el verbo cocinó en tiempo pasado y tallarines, que viene a ser el elemento que se encuentra directamente cerca al verbo. Para reconocer el objeto directo hacemos la pregunta ¿qué? Más el verbo más el sujeto. Si yo digo ¿qué cocinó Susa? Obtendré el objeto directo que viene a ser tallarines. Muy bien. Así hemos visto lo que es el objeto directo. Ahora pasamos a ver el objeto indirecto que identificamos con una O, una I, en mayúsculas. ¿Qué viene a ser el objeto indirecto? Es el elemento a quien se dirige la acción del verbo. ¿A quién se dirige la acción del verbo? ¿Ya? No es como el caso anterior. Lo vamos a ver mejor a través de un ejemplo. Carla escribió una carta a su hermano. Para reconocer el objeto indirecto hay dos formas de ser. Haciendo la pregunta ¿a quién o a quiénes? Más el verbo, más el sujeto. Y la otra manera es para quién o para quiénes, más el verbo, más el sujeto. En la oración, Carla escribió una carta a su hermana, nosotros preguntaremos ¿a quién? Al verbo, más el verbo, escribió, ¿no? Una carta Carla. El sujeto es Carla, ¿ya? Entonces, ¿a quién escribió una carta Carla? A su hermana. Muy bien. Ya hemos visto entonces la definición del predicado, la clasificación del predicado y los elementos del predicado. Hay que leerlo bien, repasarlo bien, ¿no? Para poder aplicar en unos ejercicios que les doy enseguida en esta ficha. Bien, aquí tenemos una ficha de aplicación acerca del tema que hemos tratado del predicado. Hay unos ejercicios para identificar el objeto directo, el objeto indirecto, ¿no? A través de la oración que se les plantea, ustedes van a identificar, pueden subrayar para que tengan mayor facilidad y responder la alternativa correcta a lo que se pide, ¿no? A continuación. Hay 10 ejercicios. En una vas a encontrar hallar el objeto directo, el objeto indirecto, el núcleo de predicado, cuándo es un predicado nominal, cuándo es un predicado verbal, ¿no? Pero también algunas oraciones que presentan el objeto directo o objeto indirecto. Bien, chicos, les deseo buena suerte, bonita mañana, aprovechen y a trabajar.